¿Acaso picaste en A de Holanda? ¿Acaso estamos locos? No, amigos, el día de hoy nos encontramos en el parque de Ashikaga Flower Park y el día de hoy nos vas a acompañar en una nueva serie que no sabemos si se va a volver serie, pero esperemos que sí, de viajes que puedes hacer en un solo día desde Tokio. ¿Quieres aprovechar tu presupuesto? ¿Quieres aprovechar tu viaje? Acompáñanos. Esperemos que disfrutes este viaje escénico con nosotros. Comenzamos. Después de desmayanarnos un poquito, para llegar a este parque tienes que levantarte temprano porque no está, pues no está lejos, pero tampoco está cerca de Tokio, está como a 2 horas. Como a 2 horas en metro y hay que caminar bastante, pero son de estas aventuras que puedes tener de ida y vuelta. De ida y vuelta en un solo día y puedes aprovechar para conocer cosas como esta, que es básicamente pues el Japón rural. Miren, ese es el camión de se compran colchones. Bueno, pues ese es, es que ellos compran puro cartón. Miren, hemos llegado a nuestro primer destino, que es esta línea de tren local, Ashikaga Station. Pero es de la línea JR. Y miren, la entrada está bien graciosita. Ahí sí. Se me hace Ochirawa. Oh, Mariana echando acá el japonés extremo. No sé si vieron cómo pasamos ahí en esa... Generalmente hay torniquetes. A ver si te les dejamos una grabación o una foto. Ya va llegando. Todo este video estoy todo bofeado, oye. Corre con ella. Ella sabe dónde va. Ella es local. Parece ser que es un destino bastante popular. Mucha gente. Vamos a abordar el tren, amigos. Es un tren local, debe ser un tren bastante pequeño. Silencio absoluto. Sabes que estás en Japón, en el Japón real, cuando tú eres el ruidoso. Ahí quedó, amigos. Pues es que esas máquinas no son muy comunes. ¿Cómo se dirá? Raros los torniquetes que no son torniquetes. Sí, no tiene torniquetes. Es que ahí puedes ver, está chido porque aquí se nota que la confianza que tienen en la gente es absoluta. De hecho, a los únicos que nos checaron fue así como de... ¿Sí va a pagar? Sí, ok, ¿va a pagar? No va a pagar. Pero ya pagué, señor. Hemos llegado, amigos. Miren, y todavía tenemos la floración salvaje de Sakura. Muy bonito, muy bonito. Por si les interesa la fecha, hoy es 13 de abril. Oh, 13 de abril. Chupas. Bueno, miren. Aquí se alcanza a ver cómo están cayendo los pétalos de las sakuras. Y ojalá que se alcance a ver, amigos. Creo que estamos grabando en una calidad suficiente. Me gustaría que, a ver si Mariana logra hacer zoom, que vean cómo se ve acá como la caída de los pétalos sobre el río. Ahí es cuando te das cuenta de que tener pues estas vistas es maravilloso. Coméntanos si algún día quieres venir aquí. Amigos, detengan absolutamente todo. Acaba de pasar una locura. Ya grabamos el video. Es un gran video. Quédate a verlo. Pero después de eso nos fuimos a comer y nos encontramos a... Japan Gemu. Japan Gemu de Japan Gemu, ¿no? Bueno, Akira de Japan Gemu. Un placer, Akira. Muchas gracias por tomarte la foto con nosotros. Y esperamos algún día hacer una colaboración contigo. Continúen. El video quedó muy bueno. Síganlo viendo. Continuamos. Me huele como a monjita. Mira. Ya están las primeras flores. Miren, acompáñenme, porque ya veo que hay un mapa para saber qué hay por acá. Y es que generalmente cuando... Bueno, yo no sé, pero en México yo me acuerdo que los mapas los ignoraba salvajemente. Y aquí más o menos te puedes dar una idea de cómo aprovechar bien tu día. Entonces, esto no es necesariamente un mapa nada más de Ashikaga, pero esto es algo que les quería decir. O sea, para venir hasta acá, si vas a tomarte 2 horas de tu viaje, te recomiendo que veas estos mapas, porque aquí puedes ver que también hay algunos santuarios, por ejemplo. Hay algunos templos que quizás vayamos a visitar. Y te da una idea más general para que no solamente sea así como de, solamente vienes aquí, ¿no? Al Flower Park, que está aquí. Sino que toda la ciudad tiene cosas interesantes que visitar. Y algo que a mí me pasa personalmente, porque aquí honestamente no hubiera venido si no hubiera sido por Mariana, pero algo lo que me pasa a mí es que por lo general es como de, solamente está el parque. Pero no, hay más cosillas que descubrir. Bien por la iniciativa de Mariana de traernos hasta Ashikaga Flower Park. Vamos a comprar los boletos. Otro anime de onegaishimasu. Te dan un buen de souvenirs, miren. Ya tenemos nuestros boletos. ¿Cuánto costaron? A ver, platícanos de los precios. ¿Cómo está esto? Los precios el día de hoy para nosotros 2 adultos, cada uno costaron 1000 yenes. Pero algo importante de mencionarles es que en este parque el precio depende de la temporada. Si es temporada alta, los precios pueden irse hasta los 2000 yenes, me parece. Y es que aquí particularmente pueden ver en este... Yo creo que estas flores las conocen de qué serie. De Demon Slayer, ¿no? Entonces estas flores son súper, pues como muy... famosas y muy conmemorativas de aquí. Y cuando están en flor, pues es más caro, obviamente. Vamos a entrar. ¿Estás lista para esto? Sí. Yo siento la emoción floral, Mariana. Mira, Mariana, lo hay todo de flores.
Es la tienda más morada que he visto en mi vida. ¿Y sabes qué me llama la atención? Que por lo general estas tiendas van al final. Entonces la vemos al final, ¿no? Sí, la dejamos al final. Ustedes no van a ver nada de esto hasta el final. Esto es Ashikaga Flower Park y estás viendo a de Japón. Uno piensa que aquí también piensan en sus madrecitas. Entonces dice que es como el Día de las Madres. Ahí dice Haha no Hi. Y pues inscríbete a nuestro curso de japonés para que puedas leer ese tipo de cosas. Dice que es una flor que te permite hacer una solicitud hasta los cielos, como hasta el paraíso. ¡Árale! ¡Qué bonito significado tiene! Mira, hay un gatito diciendo como, cómpralo. Encontramos nopales de colores, oigan. No parece... Eso es algo que siempre les hace mucha curiosidad a los japoneses, ¿no? Sí, se les hace una vez que les contamos que pues nosotros comemos nopales, se les hace muy raro porque te dicen, pero tienen espinas, ¿se comen las espinas? Típica pregunta, y si es así de, no animal, no soy camello. Aquí encontramos unos pequeños como retoños, oigan, de wisterias. Ya tienen aquí sus florecitas. Son árboles pues que van camino a ser grandes, pero aquí están pequeñitos y cuestan creo que 2,000 yenes. 2,000 bolas. Pero está gracioso, como que dice que son productos rebajados de 2,800 a 2,000. Pero lo que no saben es que esto te puede proteger de un demonio. Mira, dos curiosidades. Aquí dice que si compras te lo pueden mandar en Japón a donde vayas. No sé, creo que es medio ilegal transportar flores y plantas, sí, pero aquí... a otro país. Ajá, a otros países, ¿no? Bueno, ahí depende del país. Pero ve, aquí te compras también el fertilizante. Y lo que más me llama la atención es que también está en inglés. Entonces no le tengan miedo, vengan a dar vueltas así como pues de un día completo y sin ningún problema, ¿no? Si sabes japonés, si no sabes japonés, no va a haber ningún problema. Lo peor que puede pasar es que te pierdas. Y perderse es la mejor forma de iniciar una aventura, ¿no? Y te puedes inscribir a nuestro curso de japonés de Mainichi Nihongo. Para que no te pase. ¿Cómo dice Shrek? Doy clases los jueves, no cobro mucho. Está duro el sol, ¿eh? Pero mira, encontré algo. Aquí estas cosas me fascinan de Japón, porque pues todo es así como para observar. Entonces vienes aquí, te sientas a contemplar tus pecados y puedes ver las flores de un lado. Como me imagino que esto debe verse mucho mejor en mayo, porque eso se ve que son wisteria. Como una vista a la montaña. Y lo que más me gusta es que a los japoneses les fascina que haya agua corriendo por todos lados. Oh. Entonces ahí hay un rillito. Te digo, aquí puedes venir a reconsiderar tus decisiones de vida. ¿Cuáles fueron las decisiones que te trajeron aquí? Oh, ¿ya viste? Mira. Este tipo de cosas también me fascinan. Hay ocasiones en las que están llenos como de peces. Aquí obviamente pues no creo que haya peces. Pero miren, hay como un pequeño estanque y puedes caminar a través del estanque. Vamos a caminar a través del estanque. Por supuesto que sí, eso va a suceder. Está muy bonito, muy escénico. Sí. Aquí como dato curioso, esto que hay aquí arriba, que se ve como pequeñas enredaderas, pues es como una enredadera de wisteria, ¿verdad? Sí. Yo creo que, bueno, no sé si estará inspirado, ¿cómo se llama? Demon Slayer, ¿no? Ajá. No creo que esté inspirado en esto, pero definitivamente se siente la vibra y apesta así como a florecita, porque según decían que en la serie es una flor que olía mucho, ¿no? Sí. Pero bueno, acompáñenme, vamos a cruzar el parque. El parque, el puente. Miren, aquí con el poder del zoom, hay un señor que le está tomando fotos a una muñeca con los tulipanes. Yo creo que le van a quedar bien bonitas sus fotos. ¿Sabes qué es lo más raro? Está arreglando a la muñeca. Es la foto más profesional que he visto a alguien tomar aquí. Trae reflectores y trae como lentes acá loquísimo. Y todo para tomarle una foto a la muñeca con sus flores. Eso es algo que me fascina de Japón. Puedes tener el hobby más raro que quieras y todo el mundo va a decir así como, ok, ese caballero está disfrutando su vida. O sea, a veces ves a los señores como de 60, 70 años jugando Pokémon Go, ¿no? Sí. Un dato curioso de este lugar es que en ciertas épocas, especialmente cuando están las wisterias pues en su mayor esplendor, hay sesiones en las que está abierto de noche o se cierra más tarde y ponen música, iluminan las flores y demás, y por eso hay aquí banquitas para que uno pueda sentarse a disfrutar de esa clase de espectáculos con las flores. Y yo creo, ¿sabes qué? Que no debe ser muy caro hospedarse aquí, ¿no? Estás a la mitad de la nada. Sí. O sea, así que digas, el comercio de... ¿Cómo se llama este lugar? El comercio de Ashikaga está impresionante. Pero puede que durante esa época sí sea caro, porque pues sí es la época más demanda, en la que... ¿no? Ajá. Bueno, igual también, como habíamos dicho al principio, igual la entrada es un poco más cara. Algo que a mí me ha llamado la atención, amigos, porque yo de flores pues no sé nada, o sea, cero. Pero me gustó que aquí como que tienen un pequeño
cartelito conmemorativo informativo. Hay una abeja. Va a picar el fundillo. Un cartelito informativo que te dice exactamente qué clase de flor estás viendo. Eso está chido para gente agnóstica de las flores como yo. Amigos, el señor que les decía hace un minuto que está sacando fotos, se me hace que es un ejemplo de vida, es un tipo feliz, es un tipo que le gusta hacer lo que está haciendo. Lo veo sonreír como enano cada vez que le saca una foto a su muñeca con las flores. Y eso es algo que tenemos que aprender. Llévate eso de este video. Disfruta cada día como una oportunidad. Mientras, igual que Mariana, haces lo que te gusta. Sacar fotos a flores. Sí. Parece ser que hay una sección que está dedicada a las sakuras, amigos. Vamos para allá. Está aquí atrás. También ahorita me estoy dando cuenta, está súper bien armado esto, la infraestructura es impresionante. Ahí hay unos, a ver si Mariana con la magia de la edición alcanza a hacerle zoom, pero hay unos como ventiladores que han adaptado como generadores de luz. Yo creo, bueno, a falta de presupuesto no creo, pero pues más bien como un arreglo inteligente y está padrísimo. Y justamente creo que ese es el árbol de wisterias que la gente vendría a ver. Es un árbol gigantesco que se ve cómo se expande por todo ese techo. Nuevamente tenemos a Mariana en su ambiente natural. Es un ser pacífico. Bueno, si a ustedes como a mí les gusta tomar fotos de paisajes y de flores, este es un excelente lugar para hacerlo. Pero, dato curioso, no creo que todo el año se vea así. Yo creo que la mejor temporada para venir a hacer esta clase de actividad es durante la primavera. Híjole, en el verano debe ser un infierno, ¿eh? Si ahorita está haciendo calorcito, está fresquito, pero está haciendo calorcito. No, en verano debe ser horrible porque aparte vas a venir a ver todo verde. Sí. Y a caminar por un parque. Para eso están otros parques que luego podemos ver en verano si gustan. Pero sí, no creo que venir en verano, me aterran las moscas y las abejas y todo eso. No creo que en verano sea una buena idea venir. Ahorita ojalá que les pueda enseñar, amigos, pero quiero que vean cómo seguramente, bueno, para los que vieron nuestro video de como el reporte mensual que tenemos aquí del clima y demás, seguramente vieron que las sakuras tardaron mucho en florecer. Florecieron hace un par de semanas, ahorita estamos a mediados de abril. Y quiero que vean, ojalá que Mariana pueda hacerle zoom, cómo ya se está desfloreciendo, como dice Mariana, ya se están despelucando. Entonces ya se ve cómo está verde, pero yo creo que en esta época es en donde se ven más bonitas porque todos los pétalos caen de manera natural. Ahorita hace un minuto hice una toma que espero Mariana pueda poner por ahí y se siente espectacular. No creo que haya video que pueda describir la sensación que es como que los pétalos vengan hacia ti con el airecito, ¿no? Una sensación muy pacífica. Espero que puedan escuchar la música que hay de ambiente, es música clásica. Si estoy así de, oh, qué elegancia la de Francia. Miren, aquí hay unas sillitas donde se puede uno sentar. Cuánta elegancia, oye. Qué elegancia la de Ashikaga. Entonces eliges una silla. Bienvenidos a los 30, amigos. En este momento de paz, amigos, les quiero contar que hay una forma muy clara de identificar cuando un árbol es sakura y es que, ojalá que alcancen a verlo, pero los pétalos tienen una división en la parte superior. A ver si se alcanza a ver. Creo que sí, no enfoca esta cosa muy bien, pero ahí se alcanza a ver cómo está la división en la parte superior. Y eso es lo que define que sea una sakura ahí. Si las aplastan un poquito el pétalo, ahorita hay muchísimos en el suelo para que no digan, ay, no le estés arrancando los pétalos a la flor. No, ella se los arrancó solito. Entonces si las aplastas un poquito, no huelen absolutamente nada. No, sí, tienen un olor como dulce, pero muy tenue. Muy suavecito. Ajá, mira, aquí está Mariana, confirmando. Un pequeño dato curioso es que hay sakuras de distintos colores. Hay unas que son blancas, hay otras que son rosas y hay otras que son como estas que estamos viendo por aquí. No sé si alcanzan a ver ahí la división. Ahí, en el pétalo, en la parte de abajo, que se ve como de color rosa, pero más hacia arriba se va haciendo blanco. Este es el color peach. Miren. Ahí ojalá que se alcance a ver, pero ahí están todas las lamparitas. Yo creo que debe verse padrísimo de noche esto. Pero ha de ser muy difícil de grabar porque, aunque no me lo crean, grabar en la noche es muy difícil. Especialmente con esta cámara. Si te suscribes, o hacer fotos, si te suscribes, algún día podríamos tener una cámara que nos ayude a hacer ese tipo de tomas. Acuérdense que uno de los grandes atractivos de este gran jardín son las flores de las wisterias y aquí podemos ver un tipo que es como de color blanco, así es como se supone que se ve en el mes de mayo cuando está la iluminación nocturna, pero ahorita se ve todo pelón. Mira, aquí ya se alcanza a ver, mira, aquí. Estos ya se ven aquí como moraditos, mira. Sí, como que ya están amenazando, ¿no? Sí, como que dicen, Y eso me hace pensar, ahorita vamos a ir a probar, amigos, estoy muy emocionado por este evento.
me hace pensar que hay helados de wisteria, ahorita los vamos a ir a probar, pero ¿cómo será que sacan esa esencia si no hay wisterias? ¿Alguien lo sabe? Coméntalo. Pues estábamos hablando con Mariana que este probablemente sea el punto cúspide de este viaje, porque este y ese árbol que está allá atrás, a ver si le puedes dar la vuelta, son como el gran atractivo del parque de Ashikaga, porque es el árbol de wisteria, es el más grande del mundo, me decías, ¿no? Sí. Y justamente, bueno, son 2, pero se expanden por más de 1000 metros cuadrados, amigos. Ahorita mismo estamos abajo de sus ramas y estaba leyendo que en su máximo esplendor, este árbol dicen que recuerda mucho al árbol de Pandora, para los que vieron la película de Avatar, y que está como en el top list de las listas de recomendaciones de viaje a Japón. Solamente estamos a 80 kilómetros de Tokio, así que si puedes, date la vuelta. Vale muchísimo la pena y es una gran experiencia para la familia. ¿Estamos listos? Vamos a probar el helado de Fuji, digo de wisteria. Es que Fuji es wisteria. Vamos a atorar Fuji Softo. Mariana rajó, dice que primero lo quiere probar, porque dice que sabe a jabón. Bueno, es que ya ven que la lavanda, pues que es que luego hay cosas de lavanda, mira, yo creo pero que saben a jabón. Huélelo, huele a jabón. Veamos. ¿Qué tal? Sabe un poco a jabón, ciertamente. A ver, pruébalo. O sea, pues no sabe como si te comieras una barra de jabón, pero sí da la sensación, remembranza de que fuiste a casa de tu abuelita y te comiste lo que viste en el baño, esos jaboncitos que tienen luego sobre el baño. No está mal, pero probablemente el que va a probar Mariana está mejor. Vengan, vamos a comprar el de Mariana. Vamos. Y miren, también tienen de estas fresitas. Las fresitas. Que está en el video que está saliendo por acá. Si no está saliendo por acá es que YouTube no jala. Hicimos un video donde las probamos. Vamos a ver qué tal está el de fresa. Y Chiyotome. A ver. Ah, sabía que sabe el de fresa, oigan. Y Chiyotome, ajá. Momentos de tensión. ¿Está bueno o malo? Está muy rico, me gustó mucho. ¿Sí? ¿Quieres probar? Sí, claro. Está buenísimo este, ¿eh? Podría comerme 40 kilos de esta basura. Está muy rico. Está sensacional ese. Y está a 50 yenes más barato. Ajá. Este de wisteria es más como la sensación. Estás en el parque de la wisteria. Traga morado, pero yo le digo a Mariana que siento que es más que tiene como olor. Tal vez no tanto que tenga sabor. Estoy haciendo un desastre. Pero no está mal. Pero el de fresa está sensacional. Igual me voy por uno también. Mira al final. O sea, ya pasamos por el cono, muy bueno. Y pues ahorita estamos viendo la tiendita. Van a ver algunas tomas que hemos hecho. Pero me llamó la atención que si quieres una wisteria te la puedes llevar. Aquí directamente trae como pues, la plantita, lo que me imagino que debes como sembrar. Y te puede salir tu bonsai de Fuji. Órale. Que yo no sabía, oye, pero Fuji no es el mismo Fuji que el Fuji-san, que el monte Fuji, pero es wisteria, así se dice, wisteria, Fuji. Reitero, no creo que esto sea un buen souvenir, porque quién sabe si te dejan cruzarlo en la frontera, pero está chido. Si vives aquí o si tienes un conocido o si puedes cruzarlo en la frontera de tu país, llevarte una wisteria puede ser una gran opción, ¿eh? Si llegaste hasta aquí, o sea, si sigues con nosotros, suscríbete y por favor déjanos un like, déjanos un comentario. Y reitero, por favor, déjanos qué es lo que quieres ver en el área metropolitana de Tokio, lo que sea suficientemente posible. Es decir, que no sea ilegal o no sea extremadamente obsceno, lo podemos hacer realidad. Tal vez valga la pena como un dato curioso. Esto, así como lo ven, porque ya ven que hay muchas, ¿no? Aquí hay una, allá hay otra. Esto está diseñado para regalarse. Entonces, cuando tú vienes aquí, no sé, le dices a tu jefe, voy a ir a Ashikaga, ¿no? Pues te llevas una de estas y le dices a tu jefe, le traigo un pequeño presente, ¿no? Y ya quedas bien, en teoría, para eso sirven. Y por eso es que hay tantas, ¿no? Y con tantas presentaciones. Hallamos unas almohadas que están rellenas de wisteria de aquí del parque. Según que son para ayudarte a dormir. Sleeping pillows, mira. Huelen súper rico, ¿no? Huelen muy rico. La verdad es que aunque están pues con su empaque de plástico, se alcanza a percibir el olor. Huelen muy rico. Huele a lo que olía mi helado. Exactamente, huelen a lo que olía mi helado. Pero es que esto sí se antoja como para decir, me voy a relajar un ratito. No como para tragártelo, ¿no? No como para comerte. Sí, concuerdo contigo. Tu helado estaba mejor que el mío. Miren, es un omikuji de perrito de Ashikaga. Aquí hay otro. Este perrillo, no sé, como que se puso de moda aquí. ¿Será la mascota oficial?
Yo creo que puede que no sea la mascota oficial porque hay muchos animalitos. Vimos el pug, están estos de por aquí, hay un gatito. Yo creo que más bien es como animales envenenados. Sí. Una última cosa que les queríamos comentar, oigan, es que nosotros llegamos casi cuando estaban abriendo, como a las 9:15 de la mañana, y eso nos dio chance de pues tener vistas acá con menos gente, y ya ahorita todo el estacionamiento está lleno de camiones, oigan. ¡Camiones de chinos! Entonces, la recomendación que les damos, lleguen temprano. Pues amigos, con este fondo de los perritos envenenados nos despedimos el día de hoy. Fue un video muy distinto a lo que estamos acostumbrados, pero creo que disfrutamos de un viaje de un solo día. Vieron cómo es el trayecto, vieron cómo es llegar a un pueblo pues más perdido, y también vieron cómo es llegar a un lugar que no es precisamente tan popular, ¿no? O tan lleno de turistas. Si tienes alguna duda, si te gustaría que grabáramos algo, déjanos un comentario, déjanos un like, y nos estamos viendo en el siguiente video de De Japón. Cuídense mucho. Adiós. Ayúdame tú, que yo ahora no tengo mano.